Muy bien, entonces recordemos que el factor de Van Hoff lo aplicamos cuando estamos trabajando con un soluto que es un electrolito que se puede separar en iones en el momento de formar una disolución. Entonces habíamos hablado de lo que era el valor límite o el valor máximo que puede ser, que puede tener una sal, un electrolito para el factor de Van Hoff, que es simplemente el número de iones en los que se puede separar esa sal. Entonces, bueno, en este cuadrito, que si no me equivoco fue donde habíamos terminado la clase pasada, tenemos, bueno, la sacarosa, que la sacarosa es no electrolito, o sea, no podemos separar la sacarosa en iones, por lo tanto, el factor de Van Hoff, bueno, no tiene un factor de Van Hoff o el factor de Van Hoff es 1, no, no aporta iones a la disolución. Sin embargo, el cloruro de sodio se puede separar en un ion de sodio y un ion de cloruro. Entonces, en total, tenemos 2 iones y ese es el valor límite o el valor ideal del factor de Van Hoff para el cloruro de sodio. El sulfato de potasio se puede separar en 2 iones de potasio y un ion de sulfato. Entonces, en total tenemos 3 iones. 3 es entonces el factor, el valor límite para el factor de Van Hoff. Y, bueno, el último caso de sulfato de magnesio se puede separar en un ion de magnesio y un ion de sulfato. 2 iones en total, entonces el valor ideal para el factor de Van Hoff es 2. Esos son los valores, digamos, ideales, pero recordemos que habíamos hablado que, bueno, en una disolución, los iones están en constante movimiento y también, producto de ese constante movimiento, pueden llegar a ocurrir choques entre los iones. Entonces, ese ion sodio, por ejemplo, y ese ion cloro, que están separados en forma de iones, se están moviendo en la disolución y en algún momento determinado se encuentran, chocan, se unen y vuelven a formar una molécula de cloruro de sodio. Entonces, en las disoluciones reales, hay algunos poquitos iones que se encuentran, se unen y forman la molécula no ionizada. Eso provoca que el factor de Van Hoff real, el experimental, sea siempre un poquito menor que el valor ideal, que el valor límite. A ver, alguien entró. Samuel. Muy bien. Alguien puso por chat que se le fue la luz. Segundo nada más para responder. Bueno, ya volvió a entrar. Muy bien. Ok, entonces los valores reales para el factor de Van Hoff siempre van a ser menores que el valor ideal. Ahora, esa diferencia puede ser un poquito mayor o un poquito menor dependiendo de dos cosas, de la concentración y dependiendo de cuál sal estemos hablando. Entonces, bueno, no me sirve borrar eso, voy a dejarlo. Entonces, bueno, en cuanto a la concentración, ya lo habíamos visto, esto es simplemente el repaso. Entre mayor sea la concentración, aumentamos la concentración y el factor de Van Hoff va disminuyendo.
¿Por qué es esto? A una mayor concentración tenemos una mayor cantidad de iones en disolución. Y si hay más cantidad de iones en disolución, hay más probabilidad de que esos iones choquen y vuelvan a formar la molécula no ionizada. Entonces, eh, el factor de Van Hoff va a disminuir. Recordemos, eso sí, que el factor de Van Hoff no es un valor de la concentración, sino simplemente podría decirse que es como un porcentaje de ionización. Entonces, bueno, si lo vemos a menor concentración, siempre tenemos un valor mucho más cercano al valor ideal para el factor de Van Hoff. A mayor concentración, entonces ese valor real para el factor de Van Hoff se va a desviar mucho más, va a ser mucho menor que el valor ideal. Y lo otro que ya lo habíamos hablado también es la carga de los iones que se forman. En el caso del cloruro de sodio, tenemos ambos iones con una carga de 1, ya sea uno positivo o uno negativo. Entonces, son las cargas, digamos, más pequeñas que podemos tener. Por lo tanto, el factor de Van Hoff real va a ser más cercano al valor ideal. Pero si aumentamos los valores de esa carga, por ejemplo, en el sulfato de potasio, que ya tenemos una carga de 2 negativo, entonces las desviaciones respecto al valor ideal van a ser mayores. ¿Por qué? Simplemente porque tener una carga mayor significa tener una mayor atracción hacia las cargas opuestas. Entonces, como hay una mayor atracción, hay una mayor facilidad de que ese ion sulfato se puede encontrar con uno o con dos iones de potasio y por lo tanto disminuir la cantidad de iones libres. Y bueno, si aumentamos la carga ya en los dos iones, en el catión y en el anión, entonces la atracción entre ellos va a ser mucho mayor. Veamos el cambio, por ejemplo, del sulfato de magnesio a 0.0100 molar con el cloruro de sodio. La misma concentración, la misma cantidad de iones, un ion positivo y un ion negativo, lo único que cambia es la carga de esos iones. Entonces vemos que al aumentar la carga, el factor de Van Hoff real disminuye significativamente y es precisamente por esa mayor fuerza de atracción que ocurre entre la carga positiva y la carga negativa, lo que facilita que los iones se mantengan unidos o se unan parte de esos iones que están libres. Entonces, bueno, esto fue un repaso rápido de lo que era el factor de Van Hoff y ahora, entonces, veamos cómo aplicarlo. Bueno, no lo tengo por acá, pero entonces voy a poner una pantalla en blanco. Ok, ¿cómo aplicamos el factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff lo que nos dice es la cantidad de partículas de soluto electrolito que tenemos en la disolución. Recordemos que teníamos varias fórmulas. Entonces, bueno, tenemos la fórmula para la disminución de la presión de vapor, que nos decía que la presión de vapor del disolvente era igual a la fracción molar del disolvente por la presión molar, pero por la presión de vapor del disolvente cuando está puro. Ahora, de acá, entonces, bueno, podemos descomponer un poquito la fracción molar, que era los moles del disolvente A, entre los moles totales, que son los moles del disolvente, por los moles, más los moles del soluto, más bien.
Entonces, ¿dónde vamos a meter el factor de Van Hoff acá? Las propiedades coligativas, recordemos, ya se los había mencionado, no dependen de los moles del soluto, sino de la cantidad de partículas del soluto. Entonces, en realidad, acá no deberíamos trabajar con los moles del soluto, sino con la cantidad de partículas del soluto. Hasta este momento, nosotros habíamos trabajado con moles del soluto porque estábamos siempre utilizando solutos no electrolitos, solutos que no podían ionizar, entonces ese factor de Van Hoff era 1, por lo tanto no teníamos ningún tipo de problema. Cuando tenemos sales o sustancias electrolitos que se pueden ionizar, entonces tenemos que incluir el factor de Van Hoff siempre donde antes teníamos los moles del soluto. Entonces, acá es donde vamos a agregar ese factor de Van Hoff. Vamos a multiplicar los moles del soluto, que son los moles de la sustancia neutra, no ionizada, lo multiplicamos por ese factor de Van Hoff que nos dice qué tanto se ioniza esa molécula. Entonces, de esta manera, vamos a estar trabajando con la cantidad de partículas, ya sea iones o partículas neutras, del soluto. En este caso, bueno, para la presión de vapor, la disminución de la presión de vapor, pues es digamos, el caso más complicado. Para las otras fórmulas, la inclusión del factor de Van Hoff es un poquito más directa. Tenemos, bueno, para el punto de fusión, la disminución del punto de fusión. Entonces, recordemos que tenemos el cambio de temperatura es igual a la constante crioscópica, la constante de fusión, multiplicado por la molaridad de la disolución. ¿Y qué era la molaridad? La molaridad es los moles del soluto entre los kilogramos del disolvente. Entonces, nuevamente, multiplicamos los moles del soluto por el factor de Van Hoff, pero podemos incluirlo directamente en la misma fórmula. No hay, en la fórmula original, no hay ningún cambio. Entonces, bueno, en realidad la fórmula que tenemos que aprendernos para punto de fusión, para el cambio en el punto de fusión, va a ser esta. Simplemente agregamos ese factor de Van Hoff multiplicado al final. Para el punto de ebullición, pues va a ser lo mismo, simplemente, bueno, cambiamos la constante, va a ser la constante bulloscópica, multiplicado por la molaridad, multiplicado por el factor de Van Hoff para tomar en cuenta la ionización. Y finalmente, para presión osmótica, entonces tenemos la presión osmótica es igual a los moles del soluto por R por T entre el volumen. Otra vez multiplicamos los moles del soluto por el factor de Van Hoff, pero bueno, podemos ponerlo también al final de la ecuación. Es una multiplicación, entonces no importa el orden de los productos. Y tenemos ahora sí nuestra fórmula ya completa para todo tipo de situaciones, ya sea no electrolitos o electrolitos. El único caso donde no es simplemente multiplicar la fórmula por el factor de Van Hoff es la presión de la disminución de la presión de vapor, porque si ponemos ese término aquí directamente multiplicando, sería como que si estuviéramos multiplicando más bien los moles del disolvente. Entonces, aquí no estaría bien hacerlo de esa manera. La fórmula correcta ya sería, bueno, descomponiendo la fracción molar en el cálculo.
Entonces, eso ahí para que lo tomen en cuenta. En las otras tres fórmulas sí es simplemente multiplicar el factor de Van Hoff al final de la fórmula o al inicio, no importa, pero con la presión de vapor sí tener en cuenta que hay que meterlo adentro donde estén los moles del soluto. Entonces, ese pequeño cambio que tenemos ahí. Ahora, ¿cómo utilizar el factor de Van Hoff? Bueno, podemos tener dos situaciones. En la primera situación, simplemente nos dicen, estamos trabajando con cierta sal, entonces tenemos que calcular eh, los valores, bueno, ya sea de presión de vapor, de los puntos de fusión o ebullición o de presión atmosférica, simplemente conociendo qué es una sal, bueno, qué es cloruro de sodio, sulfato de magnesio, etcétera. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos que calcular cuál es el valor de la propiedad coligativa, vamos a utilizar para el factor de Van Hoff, vamos a utilizar el valor ideal o el valor límite. Entonces, si es sulfato de sodio, vamos a utilizar como factor de Van Hoff el número 3. Si es cloruro de sodio, vamos a utilizar como factor de Van Hoff el número 2. ¿Por qué? Porque el factor de Van Hoff, bueno, como tal, debería ser una medida experimental. Entonces, en realidad no podemos, digamos, no saber cuál es el factor de Van Hoff y no saber cuál es el valor de la propiedad coligativa. Estaríamos trabajando con dos incógnitas. Entonces, en ese caso, cuando no sabemos cuál es el factor de Van Hoff, vamos a trabajar con el valor ideal para calcular la propiedad coligativa. Luego, podemos tener un segundo caso donde nos dicen un valor experimental. Entonces, vamos a trabajar con ese valor experimental también para calcular eh, la propiedad coligativa que nos interese. Simplemente cambiamos, bueno, de ese valor ideal para el factor de Van Hoff, 2, 3, 4, 5, vamos a utilizar el valor que nos dan para el factor de Van Hoff, un valor que va a ser un poquito menor a ese valor ideal. O podríamos tener también un tercer caso donde más bien nos preguntan cuál es el factor de Van Hoff y en ese caso conocemos cuál es el cambio en la propiedad coligativa. Entonces, si conocemos ese cambio en la propiedad coligativa, bueno, por supuesto, vamos a conocer también el resto de valores y nos preguntan cuál es el factor de Van Hoff, entonces simplemente hay que despejarlo de la fórmula. Entonces son los tres tipos de situaciones que podríamos tener acá con el factor de Van Hoff. Ok. Entonces veamos cómo aplicar ya esto en los problemas. Muy bien, entonces el 1368 dice, clasifique las siguientes sustancias en orden de punto de congelación decreciente. Entonces, tenemos glicerina, que la glicerina es un no electrolito a 0.040 molal, bromuro de potasio, que es un electrolito a 0.020 molal, y fenol, que es un no electrolito también a 0.030 molal.
Entonces, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Vean que en este caso todo está disuelto en agua. Entonces tenemos el mismo disolvente. Lo que nos preguntan es el punto de congelación decreciente. Acá tenemos una propiedad coligativa que es la disminución del punto de fusión, que lo trabajamos con la fórmula que es delta T igual a la constante crioscópica por la molalidad y recordemos por el factor de Van Hoff. Entonces, donde nos preguntan el punto de congelación decreciente, en realidad nos están preguntando para este conjunto de sustancias el orden en el delta T. Vamos a tener siempre la misma constante crioscópica, que es la del agua, y simplemente cambiamos este valor. Entonces, ¿cuál será la sustancia que tenga el mayor cambio de temperatura y cuál será la sustancia que tenga el menor cambio de temperatura? Recordemos acá, glicerina es un no electrolito, no se separa en iones. Fenol es un no electrolito, no se separa en iones. Y bromuro de potasio, ese es un electrolito. Entonces, ¿cuál sería el orden del punto de congelación decreciente? O sea, el que tenga el menor cambio en el punto de congelación al que tenga el mayor cambio en el punto de congelación. Vean que no tenemos que hacer cálculos, es simplemente una pregunta lógica. A ver qué opinan ustedes, chicos. El mayor cambio lo tendría el que es electrolito, ¿Por qué? porque tendríamos que multiplicar por 2 y los otros solo por 1. Ok, entonces multiplicamos esto por 2. Bueno, molalidad por el factor de Van Hoff sería 0.020 molal por el factor de Van Hoff. En este caso no nos dan un factor de Van Hoff ideal, entonces no nos dan un valor experimental, entonces utilizamos el ideal que sería 2. Eso nos daría, digamos, como si en realidad fuera un 0.040 molal, ¿cierto? ¿Por qué tendría el mayor cambio en el punto de fusión si ese valor es igual a este otro? Ambos son de 0.40. ¿Por qué sería el KBr el que tiene el mayor cambio si el valor es igual al de la glicerina? No es porque el de la glicerina no cambia, profe. Ok, voy a ponerlo un poquito más bonito y más ordenado. Ok, vamos a ver. Tenemos acá la glicerina, tenemos el KBr y tenemos el fenol. Muy bien. Para todos, el delta T va a ser igual a la constante crioscópica
por la molalidad por I. Constante crioscópica por la molalidad por I. Y para el fenol también constante crioscópica por la molalidad por I. Entonces, bueno, hagamos la sustitución. Para la glicerina, bueno, la constante crioscópica no va a cambiar. La molalidad sería 0.040. Para el KBr, la constante crioscópica no cambia. Lo multiplicamos por 0.020 molal por el factor de Van Hoff, que sería el ideal, sería 2. Y para el fenol, tenemos la constante crioscópica por 0.030 molal y bueno, no tiene factor de Van Hoff. Si hacemos, bueno, el cálculo, la operación, bueno, no voy a multiplicarlo por la constante, simplemente vamos a comparar lo demás, porque la constante es un valor que se mantiene en los tres casos, entonces no nos interesa mucho. Acá 0.2 por 0.020, esto nos daría 0.040, ¿cierto? Y para el fenol, bueno, pues no tenemos ningún cálculo. Ok, este es el cambio que tendría el delta T en cada uno de los casos. Me están diciendo que ese delta T sería mayor para el KBr respecto a la glicerina. Pero haciendo este cálculo, yo diría que el delta T debería ser igual, porque ustedes dicen que debería ser mayor para el KBr. Si ya tomando en cuenta la ionización del valor ideal, nos da igual. Siguen creyendo que el KBr debería ser el que tenga el mayor cambio en el punto de fusión. Bueno, esa pregunta fue un poco engañosa. Ok, lo pregunto distinto. ¿Me creen haciendo este cálculo? ¿Me creen que el KBr a lo mucho debería ser igual a la glicerina? Sí. Sí, eso Ok, sí. ok. Muy bien. Ahora, aquí hay una clave. Bueno, creo que hay algo claro y es que el fenol es el que tiene el cambio más pequeño en el punto de fusión, porque es el que tiene la menor concentración, ¿cierto? En eso sí estamos claros. Sí. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un dilema entre la glicerina y el KBr, porque hay que ordenarlos en orden de punto de congelación decreciente. Eso significa que no pueden ser igual. Ok. Viendo esto, acá, ¿cuál creen ustedes entre glicerina y KBr que tiene el mayor cambio de temperatura? Tenemos, bueno, utilizando el factor de Van Hoff ideal, nos da que deberían tener el mismo cambio de temperatura. Pero ahí está la clave. Ese es un factor de Van Hoff ideal. En la realidad, ¿cómo debería ser ese factor de Van Hoff? Menor. Debería ser menor. Entonces, eso que nosotros pusimos de 0.040 molar, en realidad no es 0.040. Es un número un poquito menor
a 2 para el factor de Van Hoff. Eso significa que es un valor un poquito menor para la concentración de partículas en el cálculo. Ok. Entonces, ¿cuál tendrá mayor cambio de temperatura? ¿Glicerina o KBr? Glicerina. Glicerina. Glicerina, muy bien. ¿Vieron la trampa de la pregunta? Sí. Exacto. No hay, digamos, bueno, cuando no se sabe el factor de Van Hoff, sí trabajamos con el valor ideal, pero hay que tener presente que el factor de Van Hoff es un valor experimental que es menor al factor de Van Hoff ideal. Ahora sí, ya que tenemos el orden en los cambios de temperatura, la otra parte que puede ser un poquito enredada, ordenar esas disoluciones por punto de congelación decreciente. O sea, de mayor punto de congelación a menor punto de congelación. ¿Cuál sería el orden? Glicerina. Ajá. KBr. Glicerina, KBr y fenol. Entonces, ustedes me están diciendo que la glicerina tiene el mayor punto de fusión, KBr es un punto de fusión un poquito menor y el fenol es el que tiene el punto de fusión más bajo, ¿cierto? Sí. ¿Todos de acuerdo? No. Ajá, ¿por qué no? Espera, profe, es que creo que estoy confundida. Porque ese puente de hidrógeno de ahí me confunde. Ah, no, mentira. No se puede formar puente de hidrógeno. No, no, no. Acá no nos interesan las interacciones intermoleculares. Las propiedades coligativas, digamos, ya abarcan esas propiedades intermoleculares. Digamos, las propiedades, eh, perdón, las fuerzas intermoleculares nos funcionan cuando nosotros tenemos que dar una descripción cualitativa de cuál tiene mayor punto de fusión, cuál tiene menor punto de fusión. Pero con propiedades coligativas nosotros podemos ya hacer un cálculo de esos valores, porque tomamos en cuenta ya constantes, los valores del punto de fusión, del punto de ebullición también. Entonces ya estamos trabajando con números, no solamente descripción. Ahora, Ok. estamos trabajando con disoluciones acuosas, o sea, empezamos con el agua. ¿Cuál es el punto de fusión del agua? 0 grados centígrados. 0 grados Celsius, muy bien. ¿Cómo se llama la propiedad coligativa con la que estamos trabajando? Disminución del punto de fusión. Es la disminución del punto de fusión, o sea que para estas disoluciones vamos a tener una temperatura menor, hay que restarle ese cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la sustancia que tenía el mayor cambio de temperatura? La glicerina. La glicerina. Si la glicerina es la que tiene el mayor cambio de temperatura, el delta T más grande, significa que va a ser la sustancia que tenga el menor punto de fusión o punto de congelación. Entonces, este orden más bien está al revés, porque ese orden decreciente, de mayor a menor. Entonces, más bien, el fenol es el que tiene el cambio de temperatura más pequeño, por lo tanto va a tener el punto de fusión mayor
Luego seguiría el KBr y por último la glicerina, que es el que tiene el punto de fusión más pequeño porque tiene el cambio, el delta T mayor. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Muy bien. Esta pregunta es de tenerle un poquito de cuidado. Es una pregunta, como ustedes ven, no hay que hacer mayores cálculos, es simplemente de razonar, un poquito de lógica, pero hay que tener algunos ciertos cuidados. Por ejemplo, bueno, el factor de Van Hoff tenemos que trabajarlo, no el ideal, sino tomar en cuenta que es un valor real y lo que he visto que sí, que se enreda mucho, la palabra creciente y decreciente y, bueno, tomar en cuenta que el punto de fusión o el punto de congelación disminuye. Entonces, no es calcular solamente quién tiene el mayor cambio de temperatura, sino aplicar ese cambio de temperatura al punto de fusión. Muy bien. Ahora sí, hagamos cálculos ya con el factor de Van Hoff. El agua de mar contiene 3.4 gramos de sales por cada litro de disolución. Ahora, asumiendo que el soluto consiste por completo de cloruro de sodio, bueno, nos dicen que en el agua de mar más del 90% es cloruro de sodio, pero para efectos de resolver este problema, toda la sal va a ser cloruro de sodio, para no tener, bueno, pues que hacer un montón de cálculos separados. Nos dicen, calcule la presión osmótica del agua de mar a 20 grados Celsius con esta información. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Tenemos 3.4 gramos de sales que nos dicen que para el cálculo vamos a asumir que toda la sal es cloruro de sodio y calcular la presión osmótica. Bueno, por supuesto, entonces vamos a empezar con la fórmula de la presión osmótica y es igual a N por R por T entre V y calcular por el factor de Van Hoff. Entonces, bueno, tenemos la constante R, es una constante, no cambia. Tenemos la temperatura, que es 20 grados Celsius. Tenemos que convertirla a Kelvin, pero eso es fácil, entonces ya lo tenemos. Ahora, tenemos factor de Van Hoff, tenemos moles y tenemos volumen. Les pregunto, tenemos esos tres datos que nos hacen falta. Moles, volumen y factor de Van Hoff. O más bien tenemos alguna forma de calcular o de asumir esos valores. sí. Ajá. ¿Cómo? Le están Ok. dando los 3.4 gramos de las sales, entonces nada Ajá. más los convierte. Ok. Tenemos los 3.4 gramos de sales y nos dicen que asumamos que todo es cloruro de sodio. Entonces, vamos a decir que son 3.4 gramos de cloruro de sodio y esto lo pasamos a moles con la masa molar. Entonces, vamos a ver, el sodio pesa 22.99 y el cloro 35.45. Entonces, un mol de cloruro de sodio pesa 58.44 gramos de cloruro de sodio. Muy bien, entonces tenemos los moles.
Ujú. Muy bien. Volumen y factor de Van Hoff, ¿los tenemos o los podemos calcular? El volumen no sería ese litro, profe. El volumen sería 1 litro. Muy bien. Porque nos dicen que son 3.4 gramos de sales por litro. O sea, que el volumen sería igual a 1 litro. Muy bien. Ya solo nos falta el factor de Van Hoff. ¿Tenemos el factor de Van Hoff o podemos calcularlo o asumirlo? Porque recordemos que lo que nos interesa es calcular la presión osmótica. Entonces tenemos que tener el resto de valores. Profe, ahí sí podemos usar el valor ideal. Podemos y tenemos que usar el valor ideal. Entonces, ¿cuál sería el valor ideal para el cloruro de sodio? 2. 2, porque podemos separarlo en 2 iones. Entonces, ya con eso podemos hacer el cálculo de la presión osmótica. Muy bien. 0.058179 moles por R. ¿Cuánto es R? 0,08206 Ajá. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene? litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Muy bien, litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Temperatura, ¿cuál sería la temperatura? 20 grados Celsius, pero tiene que estar en Kelvin. Entonces le suma 273. Ajá. 293. Pongámosle los decimales. 0.15 Kelvin por el factor de Van Hoff, que sería 2. Y todo eso lo vamos a dividir entre el volumen, que es de 1 litro. Entonces, la presión osmótica para el agua del mar, ¿cuánto sería? Ya, y sí, se fueron a traer café. A mí me está dando 2.8, profe. Ajá, muy bien. 2.8, ¿qué? Atmósferas. Atmósferas. Muy bien. 2.8 ya aplicando las cifras significativas, que deberían ser 2. Y bueno, recuerden, chicos, aunque sea un poquillo cansado poner todas las unidades, siempre es bueno hacerlo porque entonces ustedes revisan el cálculo. Si las unidades les coinciden, si se cancelan lo que se tienen que cancelar y les queda lo que tiene que quedar, pues entonces probablemente el cálculo por lo menos lo plantearon bien. Muy bien. Entonces, en este caso, es cuando utilizamos un factor de Van Hoff ideal. Vamos a resolver este ejercicio donde más bien nos preguntan cuál es el factor de Van Hoff para la disolución. Nos dicen la presión osmótica medida de una disolución acuosa de cloruro de calcio al 0.10 molar es de 6.674 atmósferas a 25 grados Celsius. Entonces, bueno, la pregunta es calcular el factor de Van Hoff para la disolución. ¿Cuál fórmula utilizamos?
La misma de antes. La misma de antes para presión osmótica, es la propiedad coligativa que tenemos, con la que podemos trabajar. Entonces, presión osmótica es igual a nRT por el factor de Van Hoff entre volumen. Y como nos preguntan el factor de Van Hoff, entonces despejamos el factor de Van Hoff. Y sería igual a presión osmótica multiplicado por volumen entre nRT. Muy bien, tenemos todos los datos. Vamos a ver, presión osmótica. Ajá, nos dicen que la presión osmótica es 0.674 atmósferas. Temperatura, bueno, nos dan la temperatura, que ya sabemos, eso lo podemos pasar fácilmente a Kelvin. La constante de los gases la tenemos y luego nos dan una concentración. Y nosotros necesitamos volumen y moles. Podemos a partir de esta concentración obtener volumen y moles. Es lo único que nos falta para el cálculo. Sí, Sí, muy bien. ¿Cómo? porque M es igual a mol disoluto entre volumen de la solución. La molalidad es igual a moles entre volumen. Entonces, en realidad esa fórmula nosotros podemos escribirla diferente. Bueno, de una forma un poquito más simplificada. Molaridad por R por T por el factor de Van Hoff. Entonces, en realidad nosotros no necesitamos calcular volumen y moles, sino que podemos agruparlo como si fuera concentración. Entonces, despejamos el factor de Van Hoff como la presión osmótica entre la molaridad con R por la constante del gas ideal por T. Entonces, ahora sí, tenemos todo. Y bueno, simplemente hacemos el cálculo. Presión osmótica es 0.674 atmósferas. La molaridad, 0.010 molar. Voy a descomponerlo como mol entre litro. La constante del gas ideal, 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Y la temperatura, que es 25 grados Celsius, entonces 298.15 Kelvin. Revisamos las unidades, atmósferas, moles, litros, Kelvin, Kelvin, y se nos canceló todo porque el factor de Van Hoff es un número adimensional, no tiene unidades. Y entonces, ¿cuál sería el factor de Van Hoff experimental? ¿0.28? 0.28. No hay un error en el cálculo. A mí me está dando 2.75. 2.75. Bueno, y si redondea bien, daría 2.76 más bien. Ahora, si aplicamos cifras significativas, entonces más bien tenemos que redondearlo a dos cifras, que sería 2.8.
Ok, ¿tiene sentido este factor de Van Hoff que sea de 2.8? ¿Cuál sería el factor de Van Hoff ideal para el cloruro de calcio? A ver, ¿cuál sería el factor de Van Hoff ideal para el cloruro de calcio? ¿En cuántos iones podemos separar el cloruro de calcio? En dos, En dos, ¿en cuáles dos? en cloro y calcio. Ajá, calcio más 2 y cloro, pero solo un cloro. No, creo que dos. No, dos cloros, aquí lo vemos, tenemos un calcio que, bueno, el uno no lo ponemos y dos cloros. Entonces, el factor de Van Hoff ideal sería 3. Entonces, es una forma también de revisar su respuesta. El factor de Van Hoff experimental tiene que ser menor a 3, pero recordemos, el factor de Van Hoff siempre tiene que ser mayor o igual a 1. Bueno, es 1 para sustancias no electrolitos y tiene que ser mayor a 1 para sustancias electrolitos. ¿Por qué? Porque los electrolitos se separan en más iones. No puede ser nunca un valor menor a 1 porque significaría que las moléculas en vez de separarse se están aglomerando. O sea, que se están precipitando. Podría entenderse así, bueno, pero no es algo que suceda. Entonces, tomar eso en cuenta. El factor de Van Hoff siempre tiene que ser 1 para no electrolitos o un número mayor para electrolitos. Siempre va a estar entre 1 y ese valor ideal o valor límite para el factor de Van Hoff. Entonces, por ahí la respuesta que me dijeron, 0 punto algo, revisar el cálculo. Algún dato se comió a la hora de meterlo en la calculadora. Muy bien, la pregunta B, que vamos a discutirla porque es una pregunta de explicar. ¿Cuál sería el cambio en el valor del factor de Van Hoff a medida que la disolución se vuelve más concentrada? ¿Cómo cambiaría ese factor de Van Hoff? Creo que usted nos estaba explicando antes que cuando había una mayor concentración el factor de Van Hoff disminuía. Ajá, muy bien. ¿Y por qué disminuye? Porque los iones pueden chocar más. Hay mayor probabilidad de que los iones se encuentren porque hay mayor cantidad de iones. Muy bien. Lo mismo que estamos viviendo ahora. Entre más gente haya, mayor probabilidad de contagiarse con el virus porque hay una mayor probabilidad de tener interacción con una persona contagiada. La mismitica situación. Muy bien, vamos a ver que tenemos otro ejercicio. Bueno, en este caso, calcular la masa molar eh, a partir de un punto de congelación. Esto no tiene ya mucha ciencia, lo vimos en, lo habíamos visto también para gases ideales. Si tenemos moles del soluto, ¿no? Si tenemos, a ver, ay, no, eso no era lo que quería hacer. Si tenemos los moles del soluto, esos moles los podemos representar como la masa del soluto entre
la masa molar del soluto. Entonces, es simplemente hacer este cambio. Lo mismo aplica con propiedades coligativas. Entonces, no hay una mayor ciencia. Es trabajar lo mismo que habíamos hecho con gases ideales. ¿Por qué escribí sin tocar en la tableta? Bueno, creo que se le metieron espíritus chocarreros a la computadora, pero bueno, esperemos que no jodan mucho. Se prepara una disolución de un electrolito no volátil desconocido. Entonces, bueno, acá no volátil, electrolito, se disuelven 250 gramos de la sustancia en 40 gramos de cloruro de carbono. Este va a ser entonces nuestro disolvente. El punto de ebullición de la disolución resultante fue 0.357 grados Celsius, más elevado que el del disolvente puro. Y nos preguntan por la masa molar del soluto. Entonces, acá lo que tenemos que trabajar es entonces con, voy a poner la pantalla blanco, recordémonos de los datos, 250 gramos en 40 gramos de cloruro de carbono y el cambio en la temperatura fue de 0.357. Entonces teníamos 250 gramos del soluto en 40 gramos de cloruro de carbono y el cambio de temperatura fue de 0.357 grados Celsius. La pregunta es la masa molar del soluto. Muy bien, entonces estamos trabajando con ¿era punto de fusión o punto de ebullición? Vamos a ver. Punto de ebullición. Entonces, la fórmula de la propiedad coligativa del aumento en el punto de ebullición, el delta T, es igual a la constante ebullioscópica por la molaridad por el factor de Van Hoff. Ok, tenemos el delta T. La constante ebullioscópica no la tenemos, pero sabemos que es cloruro de carbono, entonces lo buscamos en una tabla. Entonces esto lo podemos tener. No tenemos como tal la molaridad. La molaridad, recordemos, es los moles del soluto entre los kilogramos del disolvente, que en este caso sería tetracloruro de carbono. Tenemos los kilogramos del disolvente, podemos hacer la conversión para entonces despejar los moles del soluto. Pero no nos interesan los moles del soluto, nos interesa la masa molar. Y ya tenemos la masa. Entonces, acá hacemos ese cambio. Recordemos, los moles es igual a la masa entre la masa molar. Y acomodando esta fórmula, y haciendo todo este montón de sustituciones, nos vamos a ir por partes. Moles de soluto entre los kilogramos del disolvente por el factor de Van Hoff. Hacemos la otra sustitución. Entonces, la masa de soluto por el factor de Van Hoff, y todo eso lo dividimos entre los kilogramos del disolvente, que ya los teníamos, por la masa molar del soluto. Entonces nos preguntan por la masa molar del soluto. Entonces es este valor el que tenemos que despejar. Pasamos a multiplicar al otro lado y el delta T lo pasamos a dividir.
la masa molar del soluto sería la constante huyoscópica por la masa del soluto por el factor de Van Hoff dividido entre los kilogramos del disolvente, el tetracloruro de carbono, por el delta T, que lo pasamos a dividir. Entonces, bueno, acá voy a ayudarme un poquito de la resolución para simplemente sacar este valor, que es 5.02, la constante huyoscópica. Muy bien. Entonces vamos a devolvernos. Ok. Vamos a entonces hacer ya la resolución. Vamos a meter los datos. La masa molar de nuestro soluto será igual a la constante, que es 5.02 grados Celsius entre molal. Multiplicamos por la masa del soluto, que es 0.250. Multiplicamos por el factor de Van Hoff, que acá nos dice en algún lado del problema cuál es el factor de Van Hoff. Voy a ponerlo nuevamente. Dice, se prepara una disolución de un electrolito no volátil desconocido, disolviendo 0.250 gramos de la sustancia en 40 gramos de tetracloruro de carbono. El punto de ebullición de la disolución resultante fue 0.357 grados Celsius, más elevado que el del disolvente puro. Nos dicen, calcule la masa molar del soluto. Entonces, nos están dando por algún lado alguna pista de cuánto sería ese factor de Van Hoff. No. No, entonces acá creo que tenemos un problemilla. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Pongamos el resto de datos que sí conocemos. Lo que nos queda es dividir por los kilogramos de disolvente, que son 40 gramos de tetracloruro de carbono. Lo pasamos a kilogramos, entonces 0.0400 kilogramos. Y finalmente por el delta T, que es 0.357 grados Celsius. Como no conocemos el factor de Van Hoff, entonces hagamos el cálculo con todo lo demás. La masa molar del soluto será igual a, metemos esos datos a la calculadora, los metemos bien, que es alguno de los problemas que siempre suceden. Poner algún dato mal en la calculadora, entonces la respuesta nos da mal. ¿Y cuánto nos daría ese resultado? $87,89. 87.89 con cifras significativas, 87,9 gramos por mol. ¿Qué faltaría multiplicarlo por el factor de Van Hoff? Entonces, ok, acá está, digamos, el truco. La masa molar de ese soluto debería ser un múltiplo de 87,9. Entonces, bueno, el factor de Van Hoff debería ser, bueno, 2, 3, 4, bueno, en realidad, algún número entero si utilizamos el factor de Van Hoff ideal.
número entero bajito, entonces la masa molar del soluto debería ser algún múltiplo de esa masa molar. No podemos resolverlo porque no tenemos forma de saber cuál es cuál es la cantidad de iones en los que se separa ese soluto, ese electrolito. Ahora, lo que creo yo, por la resolución que dieron acá, es que el problema tiene un pequeñísimo error y que en realidad esta disolución no es un electrolito, sino que es un no electrolito. Que en ese caso, bueno, el factor de Van Hoff sería 1 o, bueno, o del todo no utilizamos el factor de Van Hoff. Y por la disolución por la resolución que utilizaron, donde no hacen uso del factor de Van Hoff, creo que por ahí va la respuesta a este dilema que tuvimos, que en realidad utilizaron un no electrolito y por lo tanto, bueno, la respuesta final sería así ese mismo resultado que obtuvimos. Muy bien. Ese cálculo de masa molar, bueno, como en todas las propiedades coligativas tenemos los moles, entonces el cálculo de la masa molar en realidad podemos sacarlo a partir de cualquier propiedad coligativa que estemos midiendo. El caso anterior fue a partir de punto de ebullición, puede ser a partir de presión osmótica. De hecho, normalmente se utiliza presión osmótica para hacer este tipo de cálculo. Creo que es tal vez como el más sencillo de resolver. Y bueno, acá les puse la respuesta de una vez, tuve que haberla ocultado para que apareciera después, pero bueno, resolvámoslo por nosotros mismos. Voy a hacer algo, nada más. Ajá, excelente. Ya no está la respuesta. Entonces ahora sí podemos resolverlo. Ok, se mide la presión osmótica de una disolución acuosa de cierta proteína. Entonces, bueno, acá una proteína, entonces eso significa no electrolito. Y se mide esa presión osmótica para determinar la masa molar de la proteína. La disolución contiene 3.50 miligramos de la proteína disuelta en agua suficiente para formar 5 litros de disolución. Entonces tenemos la masa y el volumen de la disolución. La presión osmótica de la disolución a 25 grados Celsius es de 1.54 torr. Considerando la proteína como un no electrolito, bueno, lo que ya les había dicho, calcule su masa molar. Entonces, bueno, partimos de la fórmula de la presión osmótica. Presión osmótica es igual a moles por R por T entre V. Tenemos que calcular la masa molar, entonces aplicamos el despeje. Los moles es igual a la masa entre la masa molar. Entonces nos da que la presión osmótica es la masa por R por T entre la masa molar por el volumen. Despejamos la masa molar. Y obtenemos, bueno, la fórmula para calcular ya esa masa molar. Entonces ahora lo que nos queda es meter los datos y meterlos, bueno, los datos correctos. La masa son 3.50 miligramos. ¿Lo dejamos así o lo tenemos que convertir? Hay que convertirlo a gramos. Tenemos que pasarlo a gramos. Masa molar, recordemos, se da en gramos entre mol.
Entonces 3.50 miligramos los pasamos a gramos. 3.50 por 10 a la menos 3 gramos. Ok. R, ¿cuál R utilizamos? Recuerden que teníamos dos R's, litros por atmósfera entre mol por Kelvin o pascales por metro cúbico entre mol por Kelvin. ¿Cuál prefieren utilizar ustedes? Y ahí se quedaron patinando. Bueno, dejemos entonces para el final. Temperatura. La temperatura son 25 grados Celsius. Entonces, como siempre, va a ser en Kelvin. 298,15 Kelvin. En la parte de abajo, presión osmótica. ¿Cuál sería la presión osmótica? 1.54 torr. ¿Lo utilizamos ese o lo convertimos? Yo pienso que sería bueno convertirlo a atmósferas. Atmósferas, ¿ok? Bueno, entonces ese, podemos hacerlo igual o ahí mismo o por aparte. 1.54 torr. ¿Cómo lo convertimos a atmósferas? Creo que en una atmósfera hay 760 torr. Creo, ¿está segura? Estoy segura. Sí, muy bien. Una atmósfera son 760 torr. Entonces acá cancelamos los torr. Bueno, podemos hacer el cálculo por aparte o eso, ese mismo factor de conversión lo incluimos acá. No importa, el resultado va a ser el mismo. Y finalmente, bueno, casi finalmente el volumen. ¿Cuál sería el volumen? Los 5 mililitros. 5 mililitros, ok. ¿Y cuál entonces es el valor de R? Que recordemos que lo habíamos dejado botado. ¿Cuál R utilizamos? Profe, esos 5 mililitros no hay que pasarlos a litro. ¿Por qué? No es necesario. No sé, dígame usted por qué. Es que si queremos usar el R que es litros por atmósfera entre mol por Kelvin sería necesario, ¿no? Sí, muy bien. Si queremos usar el 0.08206 litros por atmósfera entre mol por Kelvin, entonces para cancelar los litros yo necesito pasar este volumen a litros. Ay, no. Okay. No, esto no va a funcionar. Entonces vamos a hacerlo por aparte. A ver si puedo. Ok. Entonces, esos 5 mililitros tenemos que pasarlo a litros, bueno, que sería 5.0 por 10, eso quedó muy feo, por 10 a la menos 3 litros. Entonces, ahora sí, los litros se cancelan con los litros. Bueno, ya habíamos cancelado los torr. Acá atmósferas con atmósferas, Kelvin
con Kelvin y me quedan unidades de gramos dividido entre mol, que son las unidades de la masa molar. Entonces, ¿cuál sería la masa molar de esa proteína? A ver, me dicen cuando tengan el resultado. A mí me está dando 84,4. 84,4. 4. 84,4. Ok. A ver, ¿alguien más le dio lo mismo? ¿Le dio un valor distinto? A mí me dio igual, profe. Ok. Tenemos dos resultados iguales. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Le dio otro valor? Porque a mí me está dando otro valor. Por aquello podemos hacer este cálculo por aparte también, como les dije, que es 2.026 por 10 a la menos 3 atmósferas. Entonces, lo metemos acá, en vez del cálculo. Ok. A todos les dio lo mismo. Porque están tan callados. Están asustados. Profe, ahora me está dando diferente. Ajá, ¿cuánto le está dando ahora? 8436,6. 8.436. Ok, está bastante grande. Bueno, tendría que ser con cifras significativas, serían 3 cifras, entonces 8.44 por 10 a la 3 gramos por mol, si lo ponemos ya con cifras. Vamos a ver, votación. ¿Quiénes opinan que debería ser 84,4? ¿Quiénes que debería ser 8.44 por 10 a la 3? Yo 8.44 por 10 a la 3, profe. 8.44 por 10 a la 3, ok. Otro más.
Yo opino que debería ser la última, profe. Ujú. Muy bien. Efectivamente, es la última, es un valor de 8.44 por 10 a la 3. ¿Y por qué? ¿Por qué una masa molar tan grande? ¿Será que está bien? A mí no me parece ese valor, profe, lo siento demasiado grande. Me incomoda. Sí, ¿verdad? Normalmente uno trabaja con masas molares menores a 100, o, bueno, si ya son moléculas con un poquillo más grandes, 200, tal vez 300, pero 8400, suena como muy exagerado. Sin embargo, estamos hablando de una proteína. ¿Ya vieron en biología qué eran las proteínas? Tienen que tener una idea, supongo, ¿o no? Más o menos, profe, pero no muy a fondo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden por proteína? ¿Qué es lo que saben hasta ahora? Yo recuerdo que ayudan a las células a desarrollar algunos procesos. Ajá. Algo así había escuchado. Bueno, pues sí, se encargan de muchos procesos, de casi todo. Hay proteínas que son estructurales, o sea, que dan como rigidez a la célula o algún otro tipo de estructuras, No, profe, sí. no son como catalizadores que hacen que procesos vayan más rápido. Son catalizadores de reacciones también. Son transportadoras, por ejemplo, la hemoglobina de la sangre transporta oxígeno o dióxido de carbono. Eh, so- las catalizadoras, las que hacen reacciones, son, por ejemplo, las que se encargan de descomponer los azúcares o las grasas a la hora de metabolizar de metabolizar los alimentos. Este, si ya vieron el ADN y el proceso de replicación, hay proteínas que se encargan de ese proceso de replicación, de cortar el ADN, de leerlo, de hacer la copia y luego de cerrar el ADN. Todo eso son proteínas, son sustancias muy versátiles, pero en sí, ¿qué son las proteínas? Bueno, eso son todas las funciones, pero ¿qué son las proteínas? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Eh, entonces tenemos un aminoácido que es una molécula, digamos, pequeñita. Esa sí anda, digamos, en una masa molar de 50, 80, 100, por ahí debe andar. Hay distintos tipos de aminoácidos, pero son cadenas largas de proteínas, perdón, de aminoácidos. Entonces, los aminoácidos se van uniendo uno a la par del otro y eso sucede, no sé, 10, 100, 1000, 2000 veces. Entonces, tenemos lo que se llama un polímero, una cadena sumamente larga de unidades muy pequeñitas que se van repitiendo. Esos son proteínas. Entonces, al final son moléculas extremadamente grandes con masas molares igual de grandes, de exageradas para lo que estamos acostumbrados a ver normalmente. Entonces, por eso, bueno, esta masa molar de 8000 y resto eh, es, es la respuesta correcta. No es nada raro en una proteína. De hecho, bueno, voy a ver, a buscar un momento en la hemoglobina, que es una sustancia o una proteína que nosotros conocemos, siempre la escuchamos hablar de la sangre. Para
para que ustedes vean. A ver si la encuentro. Ok, acá la veo. Para la hemoglobina, que es otra proteína, la fórmula química es C3032 H4816 o 870 S8 y por ahí con un hierro. Con esta fórmula química, bueno, no podemos esperar una masa molar de 200 o 300. Entonces, ese es el comportamiento que tenemos en las proteínas en general, moléculas sumamente grandes, por lo tanto, con masas molares también sumamente grandes. Nada más para que no se asusten cuando tienen un resultado así de exagerado. ¿De acuerdo? Quedan más tranquilos con esa respuesta. Sí, profe, ahora ya me incomoda menos. Bueno, acá está la resolución. Bueno, creo que por ahí algún error en los decimales, pero da 8.45 por 10 a la 3 gramos por mol. De hecho, en proteínas ni siquiera se utilizan los gramos por mol, se utilizan los Dalton o los kilodalton. Entonces, bueno, es otra unidad un poquito similar, pero se utiliza cuando son moléculas así extremadamente grandes. Con los gramos por mol ahí ya no son tan útiles. Bueno, chicos, si quieren practicar, por ahí tienen un par de ejercicios más. Ya con esto terminaríamos el capítulo 13 de disoluciones, terminaríamos las propiedades coligativas. Y, bueno, creo que sería la última clase del semestre, ¿cierto? El viernes ya salen a vacaciones. Que descansen bastante. Cuídense bastante todavía. Y nos veríamos después de vacaciones, iniciando ya con la parte de química orgánica.